tal? Ese sería el último tema de la unidad 2 y se refiere a los tratamientos termoquímicos principalmente utilizados en el acero. Antes que nada, los integrantes del equipo: y Eduardo Miranda Gil, Luis Eleazar Aguayo Chaparro, Héctor Alonso Peña Gutiérrez, Kevin Alejandro Sandoval Grajeda, Irving Ricardo Cáceres Lozoya y su servidor Javier Nelson Solís Beltrán. Primero que nada tendríamos la cementación, también conocida como la carburación. Este proceso es un tratamiento termoquímico que consiste en carburar, como bien dice su nombre, una capa superficial de una pieza de acero. O sea, solo como la parte de arriba, si lo podemos ver de alguna manera, rodeándola de un producto carburante y calentándola a una temperatura adecuada mediante la difusión. Esto hace que el material que estamos poniendo encima se impregne en el material principal, y después de eso tendríamos que someterlo a un tratamiento químico aparte que podrá ser bien el temple y el revenido, quedando una pieza con buena tenacidad en el núcleo y con mucha dureza superficial, o sea, alrededor del núcleo. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Pues que la superficie se endurece, pero no se modifican las condiciones del núcleo, dando así una pieza de dos partes, como ya expliqué, el núcleo y la parte superficial, haciendo que ésta sea muy tenaz y muy resistente a la fatiga. En este mismo tipo de tratamiento termoquímico existen tres: el sólido, el líquido y el gaseoso. En el sólido, las piezas limpias y libres de óxidos se colocan en la mezcla de cementación dentro de cajas de chapas de acero soldadas y selladas. En estas se mantiene una temperatura de 900 a 950 grados, obviamente aproximadamente, claro está. Y se utilizan carbonatos que actúan como catalizador y ayudan a que se desprenda el carbono en estado elemental, que se necesita, o sea, este producto que sueltan se requiere para la cementación. Después tenemos los líquidos. En estos se introducen en un baño de sales fundidas, también a 950 grados Celsius aproximadamente. Estos baños, estas sales, perdón, son normalmente carbonato de sodio o cloruro. Y se adicionan con una sal portadora de carbono, cianuro de sodio o de potasio, entre otros. Y por último tendríamos los gaseosos o los gases. Este equipo es más complicado de utilizar y es un poco más especial en su uso, y se aplica en la producción en masa de piezas cementadas. Este tipo tiene bastantes ventajas en comparación a los otros dos, ya sea a que el proceso es mucho más rápido en comparación, unas dos o tres veces más rápido, o que la tecnología es menos perjudicial para la salud, perdón. Sin más, este proceso también implica una temperatura de 900 a 1000 grados, y mismo que desprende el carbono elemental que cementa el acero, como por ejemplo lo es calentar el metano. Ya explicado este primer punto, vamos al siguiente, que es la nitruración. La nitruración es un proceso de terminación de piezas que se basa en la formación de una solución sólida de nitrógeno y nitruros, como su nombre lo dice. No tiene mucho pierde, obviamente todas tienen que estar relacionadas al proceso con el que, no al proceso, al material con el que se hagan, ¿verdad? Este proceso se produce a temperaturas relativamente bajas, o sea, entre las 500 y 600 grados centígrados, y en un medio amoniacal que al descomponerse desprende nitrógeno capaz de reaccionar con el metal. O sea, es como si estuviera en una cámara, como podemos ver en la imagen, y el mismo entorno reacciona con el metal, haciendo que pues se nitrurarice. La duración de la capa superficial de la nitruración es 10 veces mayor que la de cementación, pero necesita muchísimo tiempo para conseguir una profundidad significativa.
normalmente entre 20 y 50 horas para alcanzar una profundidad de 0.2 a 0.4 milímetros, o sea, algo que a simple vista sería como desechable o insignificante. Por otra parte, la nitrogelación exige el uso de acero especial aleado, o sea, se da aleaciones, debido a que solamente cuando se forman nitruros de cromo, molibdenio, aluminio, entre otros, esta operación da buenos resultados. Este proceso, perdón, si lo comparamos con el anterior de la cementación, pues tiene más requerimientos y es más complicado de llevar a cabo. Pero tiene muchísimas ventajas, como por ejemplo se consigue una elevada dureza, tiene el material una gran resistencia a la corrosión, también evita la ausencia de, perdón, se consigue la ausencia de deformaciones, la retención de la dureza es elevada independientemente de la temperatura o también del incremento de resistencia a la fatiga, que este también se presenta en la cementación y me parece que en todos los tipos de tratamientos que vamos a observar en este video. Llevamos dos, vamos al tercero, que es la cianuración. Este procedimiento se utiliza más en piezas pequeñas, principalmente. Es efectuado en baños líquidos, muy similar a la nitroración, sin embargo no es una cámara, es más como una piscina en una alberca, como podemos observar en la imagen. Las propiedades que se adquieren mediante este proceso es que en la capa superficial se satura de nitrógeno y carbono a la vez, determinando la introducción de este proceso. La cianuración se realiza también, como el primer tema que vimos, que es la cementación, en tres tipos: sólidos, líquidos y gaseosos. El último también conocido como la nitrocementación. Primero que nada, la cianuración sólida consiste en que es menos eficaz en comparación a los demás tipos de cianuración, por lo que no se recomienda mucho su uso en gran escala. Se efectúa de modo análogo a la cementación sólida, con la diferencia de que el carburante contiene cianuros. El carburante es aquel que pues va a hacer la reacción, ¿no? Después tenemos la cianuración líquida. Esta es la forma más difundida o más conocida de la cianuración del acero y se efectúa en cianuros fundidos. El mecanismo químico, o sea, su funcionamiento, consta de la formación de átomos activos de nitrógeno y carbono, que comprende reacciones como la descomposición de los cianuros, la formación de átomos libres de carbono y nitrógeno y su difusión en el mismo metal. Por último tendríamos la cianuración gaseosa. Aquí se realiza una mezcla de gases carburantes y nitrorantes, como lo puede ser una mezcla de gas del alumbrado de amoníaco, que es lo que nos dio la referencia bibliográfica. Los resultados de este tipo de cianuración se determinan por la profundidad de la capa superficial, como vimos en el segundo punto, que fue de la nitruración. Nos decían de una distancia de 0.4 a 0.6 milímetros, o sea, algo casi inexistente. Entonces, este punto se mide de esa manera. Su elevación, o sea, la elevación de la temperatura, hace que aumente el contenido de carbono en dicha capa y su descenso que aumente el nitrógeno. O sea, entre, perdón, entre más haya, habrá más carbono y entre menos haya, habrá más nitrógeno. Por eso se busca un balance. Después tendríamos la carbonitruración. Este tratamiento está basado en una difusión termoquímica en la superficie de la pieza. La carburación sería más un enriquecimiento superficial
simultáneo en carbono y nitrógeno. Simultáneo se hace que pasa al mismo tiempo. Consta de dos tipos este procedimiento, que es la carbonitrurización, perdón, a baja temperatura y a temperatura alta. A baja temperatura se consigue una delgada capa superficial cuya estructura consiste en nitrógenos libres y martensita conteniendo nitrógeno. Se utiliza más que nada para evitar la transformación del núcleo en el otro punto, que sería la carbonitrurización a temperatura alta. Ronda alrededor de los 780-900 grados, mientras que el menor pues bajo estos criterios. Y ahí sí se busca la transformación del núcleo. No hay mucha información de ese tipo de procedimientos porque no es tan común como lo podrían ser este o este, pero a grandes rasgos es eso. Por último tendríamos la sulfinización. El objetivo o la meta de este procedimiento termoquímico no es mejorar las propiedades mecánicas, sino mejorar el comportamiento frente al mecanizado y se realiza ya en piezas terminadas. Este tratamiento consiste en elevar la temperatura de la pieza, como digo, ya terminada, a 570 grados centígrados en un baño de sales que se den eh, en varios elementos como el azufre, el níquel o el carbono. Se utilizan en aceros de bajo carbono, donde la viruta no se corta sino que se deforma y es arrastrada, acumulándose frente al ataque. Con la sulfinización se consigue mejorar la resistencia al desgaste, como en la mayoría de procedimientos que ya hemos visto, a favorecer la lubricación y a evitar el engarrotamiento. Como se podrán imaginar, este tipo de procedimientos se utiliza mucho en los engranajes de máquinas o de herramientas que tengan un uso muy frecuente. Las piezas sulfinizadas tienen una duración de 5 a 6 veces más de las que no fueron tratadas con este procedimiento, por lo que les digo, al usar una herramienta, una máquina tan frecuentemente, pues obviamente va a gastarse. Si le aplicamos este procedimiento antes de utilizarlas, alargamos muchísimo la vida útil de los engranajes. Y se aplica muchísimo en metales ferrosos, fundiciones y aceros aleados, además de que se encuentra en los metales nobles, o sea, la presencia de los metales nobles en las aleaciones ferrosas favorece a la sulfinización. Y sus principales ventajas pues son la mejora de fricción, reduciendo el coeficiente de rozamiento. Esto, les digo, es muy importante a la hora de analizar en máquinas que se usen con muchísima frecuencia y que cuenten con engranajes o con engranes, porque están en las horas disponibles de trabajo, estas no paran y el coeficiente de fricción aumenta muchísimo. Además de que aumenta considerablemente la resistencia a la fatiga, como ya mencioné, por efecto de la microdureza que origina un caparazón. El caparazón también causado por la misma sulfinización. Y esto sería todo a grandes rasgos, más que nada, la importancia de los tratamientos no solo termoquímicos, sino los tratamientos térmicos que se aplican al acero y que el humano o el ser humano ha aplicado desde que tiene uso de razón, pues ayuda muchísimo a la hora de crear un avance o poder explotar los recursos de mejor manera. Nada más, eso sería la conclusión de nuestra unidad 2 y muchas gracias por ver el video.